Padre. Bien, pues Arquimiro, gracias por estar aquí, hermano. Vale, y te cedo la palabra. Continúa. Gracias por la oportunidad, gracias por estar acá, por permitirse un momento de conocimiento, de introspección, de querer aprender, de buscar información sobre su naturaleza, querer crecer, expandirse en todos los sentidos de la vida y tomar esta oportunidad, esta vida terrenal tan corta, para el desarrollo físico, mental, espiritual, social, universal. Es una buena motivación que pueden invertir tiempo para conocerse a sí mismo, para saber cuál es su propósito de vida, de dónde venimos, de qué se trata todo esto de estar encarnado en un cuerpo físico, con todo este caos que no es tan caos. Todo allá afuera estaba tan perfecto, todo nos está manifestando todos los días a través de la manifestación de la naturaleza, el sol, la luna. Si el sol se retira un poquito, nos congelamos, si se acerca un poquito, nos achicharramos. Entonces todo está pasando tan bello allá afuera y la naturaleza haciendo lo que tiene que hacer por Dharma, dicho en sánscrito, por naturaleza intrínseca, la cosa tal cual como es, sin esfuerzo, tranquila, fluyendo. Y ahora estamos nosotros aquí, que pareciera como que Dios jugó a los lados, como un evento fortuito, cosa que no es así, siempre lo he sentido desde niño. Y estamos jugando un papel en este rol de ser conscientes, de identificar y tener humor que los animales no tienen, de poder ser conscientes de la conciencia incluso. Y está en nuestras manos entonces ver esto como un infierno o algo desdichado, o una tierra pura llena de gozo y significado, radiante de un potencial ilimitado y que todo lo que sucede es perfecto solo por el hecho de que puede suceder. Entonces es una opción. Todo depende con los ojos que lo miren. Empezaríamos con la mente, con ese software que tienes allí y tu hardware como periférico de este cuerpo físico, y allá afuera otros periféricos con su software también, pero la matrix, la esencia de todo es la misma. El lenguaje, el código binario, como quieran llamarlo, es el mismo, solo que se manifiesta en diferentes lenguajes. Hay 3.000 lenguas en el planeta, casi 200 países. El planeta se nos quedó pequeño con 8.000 millones de seres encarnados acá. 300.000 personas se van todos los días, desencarnan de este cuerpo físico temporal, pero así también vienen muchísimos más, 400.000 a encarnar todos los días. Sé que es una bendición que estemos juntos acá. Es un privilegio, es una bendición. Todos los días, como un elevador, ¿no? Un ascensor. Va y viene. Tantos seres, ¿no? Pero como son tan incontables como galaxias y universos, entonces hay más multiversos que humanos aquí en la Tierra. Imagínate lo grandioso, lo bello, ¿no? Entonces a veces preguntamos, ¿no? Que ¿cómo puedo saber Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está esa conciencia, verdad? Y resulta de que ese bien que está allí, de hecho, ese que se lo piensa es él mismo. Ese que se le ocurre de pensar de dónde está eso, y cuál es mi naturaleza, y quién es Dios, o si es o no es. Ese pensador es la misma divinidad, es la misma totalidad, gestionándose a sí mismo en la dualidad, en la parte, dentro de un todo. ¿Ah? Ese parte dentro de un todo, o sea, esa gotita en el océano, que tiene la misma cualidad, esa naturaleza que está allí de poder ser, le vamos a llamar la mente. Ese potencial de cualidades infinitas
que ha estado aquí y allá, donde tú quieras, desde tiempos sin principio. Es un potencial infinito de posibilidades, radiante. Nunca ha nacido, nunca muere, está donde tú quieras que esté, porque simplemente es. Después vamos a hablar un poquito de la meditación, ¿no? Porque la meditación, cuando uno quiere calmar la mente, ese que quiere calmar es la mente también. O sea, la mente calmándose a sí misma, todavía es mente. Entonces, ¿cómo llegar a la no mente? Desde tratar de decir no mente. Entonces, en un nivel absoluto, no es cuestión que si es dual o no dual, o existe o no existe, simplemente es. Pero eso es un estado que se logra, porque deviene, y no se sabe cómo, pero se puede hacer intentos de sumar cosas hasta que viene por sí mismo. Pero no es que tú lo vas a lograr porque te lo impones o porque quiero ser feliz. No, es porque se generan condiciones y aparece por sí solo porque es autosurgido, porque está allí con nosotros. A mí me encantan las enseñanzas orientales porque no te traen las buenas nuevas y te dicen, mira, este es el dogma, esto es lo que debes de hacer. Simplemente nos dan las enseñanzas y las metodologías para quitar los velos que no nos dejan ver lo que tú ya posees, que es igual para todos, que le llaman Buda o como lo quieran decir. Entonces es muy bonito, ¿no? Porque todos tenemos esa naturaleza, ese océano, todos tenemos esas gotitas que conformamos el océano. Lo que pasa es que nosotros nos conectamos con las olas, que son las emociones, los sentimientos, expectativa, el futuro, el pasado, pero las olas no pueden surgir sino porque está el océano. Sí o sí. Entonces, en las gotitas, la forma de la gotita es el mundo condicionado por la forma, pero la esencia que está de allí, la esencia que tiene esa gota, es la mente. De un punto de vista de semántica, un punto de vista un poco más académico, para identificar dentro del dar enseñanza el punto de vista relativo, porque aquí hay que enseñar o relativo o absoluto, cómo nos manejamos, cómo conceptualizamos algo que no es algo. Entonces, por eso voy a explicar un poco desde el punto de vista dualista, el punto de vista de la palabra, porque la palabra es limitada, como algo inconmensurable, que es la totalidad del océano, y yo voy a mensurarlo. Yo voy a mensurarlo con unas palabras limitadas, un lenguaje, que ni siquiera una persona puede enseñar a meditar a la otra, porque meditación es un estado, no es algo que se enseña. Yo no les puedo decir a ustedes, enséñame cómo es el chocolate. ¿Cómo es tu nombre, querida? Marcela. Marcela, enséñame cómo es el chocolate. Explícame. ¿Se hace chocolate? No, ¿cómo? ¿Qué sabe? ¿Qué? ¿Cómo es el chocolate? ¿Qué es eso? ¿Chocolate? ¿Te cuesta? ¿Te gusta? Explícame, ¿no? ¿Cómo puedo explicar qué es meditación? Si es un estado de la mente. Entonces, lo que podemos enseñar es una técnica, es una metodología para trabajar con la mente, porque la mente es como un ojo, puede ver todo, pero no se puede ver en sí misma. La naturaleza de la mente es conciencia pura, radiante, shining, indestructible, es un potencial, ni siquiera es un contenedor, porque no, ese es como el espacio, y el espacio es indestructible. La naturaleza de la mente, en esencia, es amor y sabiduría. Amor y sabiduría. No hay nada que le tenga que quitar o agregar, o que tenga que enseñar, porque en sí ella posee todas las cualidades divinas, celestiales. El detalle es que nosotros trabajamos con las fluctuaciones de este continuo mental. Entonces podríamos decir que el espíritu, como podemos, porque es un problema semántico en latín y griego, ponernos de acuerdo. Esa creencia del yo, ¿ok? Espíritu, existo, todavía no el ego, ¿no? Pero el yo, me, myself, and I, ese, ¿no? Que no se sabe dónde está, por cierto. Si te pregunto dónde está ese yo, aquí entre los ojos, la boca, acá, y cuando no está el cuerpo, ¿dónde está? Y dónde estaba cuando no tienes el cuerpo. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas enseñanzas? Que Allan Kardec, es un crack, ¿no? Que dio muchas explicaciones. Pero miles de años ya también lo habían explicado. Y cuando no había esta tierra, ya también existía eso. Entonces, no es algo nuevo, no es alguien que lo fundó. Entonces, siempre ha estado allí. La conciencia siempre ha estado allí desde tiempos sin principio. Ahora, cuando esta conciencia, que muchos en Oriente llaman Atman, o espíritu, fluctúa en cualquiera de los
espacio-tiempo, tiempo-espacio, desde la temporal se manifiesta, porque ese es un tema que voy a quitar un poquito, me voy a escapar, y aparecen los seres aparentemente imperfectos, porque en naturaleza no lo somos, solo en la manifestación donde tomamos forma física dimensional, y viene todo lo que es la fluctuación, que lo que se llama es causa y efecto, o cosas que hacen, que tienen consecuencias, y esa forma, por decir, de esa energía divina que fluctúa y empieza a generar algo, una acción, eso es a través de la mente, lo que nosotros diríamos ahorita lo cognitivo, el que siente, lo que siente, cómo lo siente, qué hace con eso. Y en este caso, nosotros estamos encarnados para no hablar de sucesivas reencarnaciones que se pierden en el tiempo de la historia de cada quien, ¿ok? Que puede ser algo tan pequeño como partículas de polvo, como nosotros seres ahorita, y a lo mejor seremos ingenieros cósmicos, no lo sabemos. Entonces es algo muy, muy complejo. Pero en lo particular, como seres humanos, estamos aquí, en esta misma tierra, en esta misma nave, y si estamos aquí, más o menos juntos, pero no revueltos, porque hay algunos que tienen diferentes niveles, y nos asociamos, porque tenemos algo en común, algo que nos atañe a esta tierra, algo que nos atañe a este sistema solar, a esta galaxia, la Vía Láctea, ¿okay? Con la vecina que es Andrómeda, está allí. Pero nosotros como seres conscientes, más o menos conscientes, con nuestra creencia y nuestra propia historia, que es de aquí, no es de otro sitio, tenemos esa capacidad de poder discernir, discriminar, juzgar, y cada quien de acuerdo a lo que ha hecho en vidas pasadas. Porque recuerde que ese continuo mental, con ese aparentemente yo, espíritu, se manifiesta en diferentes cuerpos de acuerdo a aquellas cosas que no ha terminado de hacer. No está saciado, está satisfecho y tiene que seguir haciendo. Y el hacerlo y ponerse más crudo, burdo, inerte, tiene que tomar forma física. Por ley de correspondencia y afinidad, cada quien va a tomar forma física y se va a manifestar en cualquiera de los mundos, dimensiones, de acuerdo a lo que la persona por sí misma lo ha permitido así, como ingeniero y arquitecto, de su destino. Y por eso explica porque mucha gente sufre más, otros menos, otros son como más favorables o menos favorables, pero como para este lado del mundo se nos enseñó el dualismo, el bien y el mal, un perdedor, un ganador, un feo, un bello, ¿sabe? Entonces nos manejamos entre el bien y el mal, entre el diablo y el megaturbo diablo, que para Oriente no existe, porque si un megaturbo diablo fuera muy malo, se autodestruyera. Por eso no existe ese concepto. Lo que existe simplemente que son seres que pagan en todos los niveles posibles por el vasto espacio ilimitado, y que de acuerdo a su nivel evolutivo y de comprensión de su realidad que vive dimensional, porque cada quien es distinta, entonces permite ver la realidad objetiva desde un punto de vista subjetivo. Porque todo no lo puedes objetivizar. Es un acercamiento subjetivo con un ajustamiento subjetivo a las cosas. De acuerdo como tú mires, de acuerdo a tu estado evolutivo, tu estado moral, tu estado de amplitud, de conciencia y coherencia en armonía con todo lo que sucede al mismo tiempo, es lo que te hace ser una persona más estable, más feliz y menos conectada en el yo y en el otro. Perdón, más conectada entre el yo y el otro, que ya no se convierte en dos, sino se convierte en uno. El sujeto y el objeto de la acción empiezan a no ser diferenciados, sino empiezan a ser como una sola cosa. No hay fricción, choque, cohesión entre la mente que experimenta una mente hecho cuerpo. Porque recuerde que el cuerpo no es más que la energía hecha forma. La energía es el estado más sutil de la materia. El vacío es forma, la forma es vacío. Vacío y forma son interdependientes y son parte y porción de la misma totalidad. O sea, la conciencia también se está manifestando en diferentes dimensiones, en diferentes notas vibratorias. Pero la mente, que es el self, está a través de estos órganos motores y sensores, en esta oportunidad como humanos, con estos deditos y estas piernas, y algunos que le falta una cosa o menos, de acuerdo a su evolución, está experimentando este mundo condicionado, pero lo ve como algo separado. Por eso que se dice, la India dice, everything is mind, todo es mente. If no mind, no problem, sino en mente no hay problema. Por eso que en Advaita, en los Vedas, en las enseñanzas antiguas del yoga, dicen de que hay tres posibilidades por poder percibir esta realidad. Una, o estás despierta en vigilia y que crees que esta es la verdad, que por cierto es. ¿Cuál verdad? De
Después te toca tener sueños, y en el sueño, verás si es una pesadilla, qué tipo de sueño, y es otro estado de la mente, y después cuando estás en sueño profundo, donde la conciencia está dormida, y está como un agujero negro, pero de repente te paras en esto y dices, la verdad que ya no, eso es un sueño. Desde el punto de vista un poquito abstracto, se dice que este mundo que percibimos a través de nuestra conciencia de ser, es un gran sueño colectivo con muchos sueños privados. Y en cada uno de esos sueños privados tienen 3 opciones para un poquito de tarea. O convertir este sueño en una comedia, en una tragedia o en una novela. Agarrarnos de algo, porque estamos aquí, ¿no?, en este mundo condicionado. ¿Y por qué digo condicionado? Porque está condicionado a la pérdida, la vejez, la enfermedad y la muerte. Así queramos hacer lo que queramos, vamos a pasar por eso. La galaxia va a desaparecer, o Andrómeda nos va a chocar, por cierto. Va a tardar un poquito de tiempo, pero va a colisionar. Y la estrella de nosotros se va a convertir en una enana blanca. Todas las cosas van a cambiar. Pero lo que nunca va a cambiar y siempre ha estado allí desde tiempo siempre es nuestra naturaleza. Es lo mejor de todo. Esa es la buena noticia, chicos. ¿Okay? La buena noticia es que lo único permanente en este mundo terrenal es la impermanencia. Lo único permanente. Pero lo que nunca cambia es nuestro ser interior. Y si podemos residir en esa naturaleza de ese ser interior, que es el pensador, más allá que si es dual o no dual, existe o no existe, entonces nosotros hemos podido ser la propia esencia de la totalidad. Es lo que llaman iluminación o nirvana, o mukti o moksha. Tiene sus nombres. Pero como es algo así que no dice mucho, porque si yo digo Dios, no dice nada. Y si digo también el ser, tampoco dice nada. Pero cuando tú experimentas el amor, dice mucho. Que el amor tiene razones que la razón no tiene. Ese estado, cuando estás en amor o haciendo el amor, es un estado de éxtasis, donde no hay futuro, no hay pasado, lo que hay aquí es una hora y solamente está el observador allí. Que por cierto le llaman el orgasmo, por un científico que dijo que es la máxima potencialidad del organismo, elevado, ¿sabes?, a la potencia, y deja de ser yo para ser un todo, pero hay alguien que hay presencia. Y por eso la meditación puedes lograrlo también de una manera consciente, de poder residir en esa propia naturaleza. Entonces, esa naturaleza, ¿okay?, espiritual, por decirlo así, porque todo es espiritual, hasta lo que hace el Dirty Work o las cosas más burdas que puedan ver, también es parte de la divinidad. Ya no hay rechazo, no hay algo que hay que hacer y no hay que hacer, simplemente las cosas son como son. Y por eso los maestros le llaman a esa enseñanza el dharma, las cosas como son. Y la gente se relaja con el tiempo, sabe, de tanto buscar que lo que quiere es ser. Entonces, son caminos. En el caso de la mente normalita, la mente que nosotros fructamos todos los días, que es que tú me dices, que no me dices, me aprueba, me desaprueba, yo soy, el vi, no tú vi, esa es la cosa del día a día. De las mentes que se creen yo, que somos el target, la gente apunta y yo soy, ¿sabe?, la víctima del cosmos, ¿sabe?, y soy hijo del placer, y a lo mejor yo no sé si me abandonaron. Nosotros estamos metidos en esas olas del océano, que no nos damos cuenta que somos el océano, sino queremos que somos toda esa turbulencia mental, toda esa bulla, ese ruido mental. Y ese ruido mental y toda esa locura que es viable, porque el caos no está en caos, es lo que hace ser lo que somos. Una personalidad, un carácter, una conducta, y generamos como un nodo. Y ese nodo que vibra, está sintonizando con los demás nodos, porque en esencia todo es un gran océano, hace que se junten las moléculas o esas partículas, o esos seres, esos atman, experiencias de tiempo, lugar, personas y circunstancias. ¿Qué es lo que sucede como ley de atracción, ley de resonancia morfogenética? Y hace que estemos con papá, con mamá, escogemos nuestros padres, escogemos nuestros hermanitos, ellos nos escogen y todos estamos interconectados. Y por ley de afinidad, entonces parece el suceso de compartir espacio-tiempo, tiempo-espacio, con ciertas personas. Es lo que le llaman karma, ¿okay?, o la experiencia vivida en un mundo terrenal. Porque nos escogimos mutuamente. Y hemos venido como partículas de gotitas de hace mucho tiempo, conviviendo en vidas pasadas, y tendríamos que saltar ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en esta Tierra, que es un planeta no del todo, que no lo sabemos, estamos todo en un proceso de, por decirlo, evolución, por decirlo así, como entre comillas, porque no es que quien está antes y después, porque recuerde que esto es un continuo mental.
pero que no estamos totalmente recibiendo nuestra naturaleza, sino estamos fluctuando en las olas, en las emociones, en los sentimientos, en el que dirán, en las creencias, ¿sabes? El que es budista, no, mente budista, el que es shintoísta, shintoísta, que es brahmanista, brahmanista, el católico, que es ateo, que es agnóstico, cada quien tiene su creencia y conformidad del mundo de acuerdo a lo que es. Un herrero entenderá esto de manera, ¿sabe?, con martillo y sincero, y un neurocientífico entenderá un poquito lo que yo digo a su manera, porque cada quien lo interpreta de acuerdo a lo que tiene. Entonces, nosotros como ese estado cognitivo, estado mental, tomamos forma en este cuerpo físico porque tenemos cosas que hacer, cosas pendientes, deudas. En estos días me preguntaban, ¿qué es su opinión de la guerra? Yo digo, bueno, la guerra es, en este planeta, muy fácil. Desde hace muchos siglos atrás nos hemos venido matándonos con otros, vengándonos unos con otros, no saldando las cuentas con amor, y bueno, y seguimos por acá, tratando de hacer un advenimiento, si entendemos lo que es el amor y la empatía, y hasta que no lo entendamos, bueno, vamos a tener que seguir viniendo, yendo, o para atrás o para adelante, para donde sea, hasta que entendamos, ¿verdad?, que ese choque y fricción de tú me haces y yo te hago, esa retaliación todo el tiempo, es lo que hace que aparezca el nacimiento, la vida, la muerte y la reencarnación, que también le dicen samsara, la rueda de la vida, la rueda de la confusión o del devenir. El hámster, el caballo con una zanahoria, ¿sabe? Entonces, es en la mente se crea este cuerpo físico. Ahora, que por ejemplo, le llaman 72.000 canales de energía, ese interpretador que hace que uno se muere este cuerpo físico, que le llamen perispíritu, ese traductor que hace que ese silencio muy sutil, o Atman, o Self, puede tomar un cuerpo físico, necesita un traductor, que es el perispíritu, espíritu, o cuerpo energético. ¡Wow! Bueno, eso está bien, porque de hecho, cuando el día que dejemos este cuerpo físico, porque no somos este cuerpo, ni siquiera somos los pensamientos, menos vamos a hacer este cuerpo. Porque mucha gente se cree que yo soy el cuerpo. No, la totalidad en esencia es cuerpo y todo, vacío y forma. Pero como naturaleza, no, yo no soy este cuerpo, yo tengo este cuerpo. De hecho, si tengo pensamientos en mi mente que son objetos, también yo tampoco soy esos objetos. ¿Por qué no soy? Porque ellos cambian, van y vienen. Y le dije al principio que nuestra naturaleza nunca ha cambiado y siempre está allí, es radiante. Es un potencial de que su naturaleza sea amor y compasión y sabiduría. Entonces, eso que está cambiando no somos nosotros. Entonces, por eso es que muchos maestros dicen, ya, trata de calmar, porque recuerda que no puedes parar la mente, porque ese que trata de parar es la mente también. Entonces, algo que no hay que hacer, a pesar, es como el pensar de no pensamiento, algo así. Es como tratar de estar en reposo, dejar que la mente repose en sí misma. ¿Mm? Pero mientras fluctuamos, mientras queremos hacer y cambiar y controlar, ¿sabes? Es donde viene toda esta fricción que se llama apego, sufrimiento. ¿Por qué? Nacimiento, sufrimiento. Cuerpo físico, necesito vivir expensa de otras cosas. Bueno, pero también la mente lo quiso así, y quiere hacer cosas. Uno se mete en estos aprietes, pero uno también tiene herramientas para salirlo. Eso es lo bonito. Y que nunca nos va a pasar nada, porque perderemos el cuerpo, pero nunca vamos a perder nuestra naturaleza. Eso es lo interesante, por eso hay que quitar un poquito el miedo. ¿Sí? Que está eso allí, pero no en un sentido así religioso de que va a venir alguien a salvarnos, porque nadie salva a nadie. ¿Tú sabes cuántos maestros han venido aquí al planeta? De hecho, ya todo está escrito, todo está dicho. ¿Y por qué no se liberan todos? ¿No? Es más, estamos más distraídos que antes, con más tecnología. ¿Qué pasa? La gente no se está liberando. Entonces quiere decir que por cierto, hago la propaganda, la cuña, la propaganda, de que todos somos uno. Y si somos unos, ¿por qué si yo se ilumina? ¿Por qué yo no me ilumino con él? Y él me arrastra. ¿No? ¿No? Porque yo dije soy el océano, ahora entendió que es el océano, yo todavía me quedé en la gota. ¿Entiendes? Entonces, podemos tener afinidad de estar juntos, pero uno se ilumina solo o se ilumina con, no es porque es algo que está en un lugar, hay que buscarlo, hay que llegar hasta allá. Cuando yo me muera, me ilumino.
Cuando yo llegue al mundo, que yo no tenga cuerpo, me ilumino. Cuando yo sea un ángel, un serafín, me ilumino. No, aquí también se puede hacer. Porque uno sufre con cuerpo y sin cuerpo. Si no vas para adelante un cuerpo, sin cuerpo no hay garantía, porque te llevas todas esas costumbres para otra vida. O sea, el desarrollo se da con cuerpo o sin cuerpo, porque quien se desarrolla realmente es la mente o el espíritu. Ese ser es el que toma la decisión y hace todo. ¿Qué diferencia hay con cuerpo y sin cuerpo? No hay ninguna. Porque cuando no tienes cuerpo no tienes limitación, porque no tienes espacio limitante. Porque yo tengo, en este océano, yo tengo limitación. No puedo alcanzar más allá, ¿ves? No puedo ver más allá, ni ultravioleta, ni ultrasonido, qué sé yo. Tengo limitación con mis órganos sensoriales y motores. Cuando me quito este cuerpo físico, mi mente puede avanzar en cualquier nivel. Sí, pero no creas que puedes tener facultades porque la dimensión te aporta ciertas cosas. Porque no hay tiempo, no hay lugar, y cuando piensas, estás del otro lado. Pero también estás supeditado a tus propias acciones que has hecho, a tu propio nivel evolutivo, y también, si eres una persona perversa, vas a vibrar con esos grupos o el nivel que estés. Si eres una persona de amor, compasión, una persona de cierto nivel moral y cierta conciencia de ser, estarás vibrando en esa longitud de onda y te podrás mover en esa longitud de onda, de acuerdo a lo que tú mismo has hecho. Entonces, les recomiendo que hay que hacer todo lo posible relajado, porque es una eternidad, no se preocupen, es una eternidad. O sea, hemos encarnado tantas veces que lo que quieren dejarlo para después, que quieren sufrir menos, entonces hay que trabajar un poquito más. Pero no hay problema si un poquito más tarde, un poquito menos, no, porque es una eternidad. Aquí con el cuerpo físico, bueno, tenemos la bendición de que podemos ser un poquito más longevos, 80 años, comienzo del siglo pasado era 45, ¿no? Así hablan más de los antibióticos, la ciencia, pero también podemos hacer muchas cosas ahorita. Pero también cuando no tengas cuerpo, también pueden seguir haciendo cosas, porque el hacedor es la mente, es el hacedor. Entonces, con cuerpo o sin cuerpo, podemos seguir adelante, chicos. Esa es una bendición, es una buena oportunidad. Yo de pequeño, de niño, nunca pensé que había un castigo divino eterno. Yo lo que siempre sentí que había una posibilidad eterna. Y que Dios es amor, y entonces te regala lo que se te antoja. Lo que pasa es que somos antojados un poco a hacer estas cosas crudas y bueno, sufrimos. Porque buscamos felicidad en aquello que nos genera sufrimiento. Entonces es una cuestión de opción. Nadie puede dar lo que no tiene ni recibir más de lo que puede. Cada quien está vibrando su longitud de onda, en su nivel evolutivo. Es muy fácil echar culpa a los demás, pero es que nosotros nos metemos en la piel. A veces no tenemos la herramienta, está bien, pero bueno, ya tenemos que dejar el pasado y buscarlas ahorita para poder ser un poco más feliz. ¿Okay? Porque el sufrimiento es opcional. El dolor no, yo veo que se me golpea. Pero de repente, si yo lo dejo pasar y no me involucro tanto y no lo pienso tanto, se puede difuminar también. Son muchos grandes iluminados, gente desarrollada, ha vivido en un cuerpo que se enferma, que perece, pero no se queja. Admite la situación, la transmuta o fluye con lo que, y deja en el cuerpo físico, pero no están enganchados. El problema es que nuestra mente compulsiva, nuestra mente neurótica, siempre quiere controlar todo. Y como tenemos cosas de vidas pasadas mal aprendidas, nos castigamos, nos flagelamos. ¿Por qué? Porque somos memorias de hábitos. Ese software que dije al principio, ¿okay? Que tiene información, a pesar que no es nosotros, no es nuestra esencia, pero se cree como un yo, esa memoria. Y nosotros somos 90% memoria. Casi todo lo que hacemos somos hoy, no es más que producto del pasado. Soy quien fui y seré quien soy. Entonces, pero es memoria, es memoria. Y nosotros somos esas memorias, lo que pasa es que lo creemos. Tanto que lo creemos que nuestro ego se mueve en el pasado y en el futuro. Por eso estamos todo el tiempo tan ansiosos de lo que va a venir, y va a venir, y va a venir, porque necesitamos agarrarnos de algo, una muleta. Entonces, pero nos genera ansiedad de tanta expectativa de lo que va a venir y de lo que va a pasar. O si no, somos unos depresivos pensando en el pasado, porque mi padre, porque mi madre, porque el Big Bang, porque el Génesis, porque el pecado original. Me atrevo a decir como dicen aquí, que es una mierda, el pecado original, siempre hay culpable. Bueno, ya basta pues ya de culpable. ¿Qué vas a hacer hoy? Tienes que hacer lo que no hicieron tus padres, ser una mejor versión. Y lo que vale es el aquí y el ahora. Ahora, que el ego no le guste el aquí y el ahora, no, está bien. Pero bueno, entonces vamos a hacernos amigos de nosotros mismos.
Vamos a ponernos a trabajar. Entonces, tanta queja, y lo que tenemos que concentrar en la solución. Todo el tiempo estamos viendo, hablando de Dios, de ser, y no sabemos quiénes somos nosotros, cuántos dientes tienes. Sabemos, yo le decía yo una vez, sabemos que es Porsche, Maserati, Carolina Herrera, Nike, Puma, Vans, no sé, criptomonedas, metaverso, sabemos de Dios, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, no sé cuántos conceptos, el Talmud, la Biblia, el Corán, ven, si vienen más religiones serán más, porque son 3000. Y te pregunta, ¿quién eres tú? No sabe. ¿Cuál es tu naturaleza? No sabe. ¿Quién es el pensador? No sé. ¿Cuántos huesos tiene? No sé. ¿Conoce tu templo? No sé, pero conoce de todo el mundo. Hasta física cuántica, hasta el hadrón del bosón. Vamos por las partículas Higgs. Ya. Sabemos de macrocosmos y microcosmos. Sabemos de todo allá afuera. Hasta de Dios. Todo el mundo se mata. Incluso hay guerra por Dios. Y tú le preguntas, ¿y quién eres tú? Entonces, amar al prójimo como a ti mismo, amar al prójimo, ¿y tú? ¿Dónde queda? ¿Cuándo tú te vas a amar? ¿Cuándo yo me voy a amar? Por eso que en la India, la gente malinterpreta esto, chicos, se lo digo con todo cariño y responsabilidad. En las enseñanzas vedantas, bueno, de muchas escuelas de allá, casi no hablan de Dios. En occidental dirá, oh, ateos, fariseos, ¿qué dirían? Pero hay algo muy bello, porque si te enseñan quién es tu naturaleza y te aprendes a amar a ti mismo, no estoy hablando con un egocéntrico, vanidoso, narciso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de tu naturaleza. Que te ames a ti, este microcosmo, que entiendas que tú eres parte y porción de esa totalidad, y en consecuencia tú vas a amar a los demás. En consecuencia tú vas a ver que todos tienen tu misma naturaleza. Pero aquí se enseña al revés, pero no pasa nada, chicos, porque no es la única manera. Shiva, el Adi Yogi de la India, de su esposa, Parvati, le preguntó a su esposo, me imagino que le había dicho, mi amor, mira, ¿cómo cuántos caminos hay para la liberación del samsara y esta rueda de confusión? Le dijo, 114 maneras. Entonces, está bien todo lo que pasa. Cada quien va a despertar en su momento de acuerdo a lo que sembró, de acuerdo a lo que le está imprimiendo su sentido de vida, de lo que quiere hacer. Pero sí le digo algo. No estamos solos. Nuestra naturaleza divina mora en nosotros, siempre ha estado allí. Siempre hemos estado en casa. Siempre. No va a pasar nada. Lo demás es política, derecha, izquierda, fascismo, comunismo, la iglesia, la religión, las manipulaciones, las cosas de allá afuera, la dualidad, el control, la manipulación. Pero entonces va a llegar el momento donde usted dice, bueno, yo quiero saber cuál es mi naturaleza, cuál es mi propósito. Y empieza a mirar adentro. Entonces vas a ir más allá del mundo cambiante y tú quieres buscar algo más permanente y empiezas a buscar refugio en tu propia naturaleza. Se oye medio egoísta, medio individualista. Pero es que si tú no empiezas por ti, si no te amas a ti mismo, si no empiezas a tener respeto por ti, a poder incluso, ni siquiera ya ni pides, ya no eres un mendigo pidiendo, sino simplemente padre o madre, todo lo que es. ¿Qué puedo hacer yo? Soy un instrumento, ya la cosa cambia. De hecho, al principio lo mejor es un sacrificio, después se convierte en un sacrificio. Ya después tú quieres ya... Esa es la sencillez, esas son las cosas un poco a fluir. Ya no empieza a forzar tanto. No quiere decir que no sientas en el proceso, que no. Porque el problema no es que no pienses, el problema es cómo pienses y cómo tú gestionas ese pensamiento. De hecho, la meditación dice, métete entre los pensamientos. Pero nosotros no. Siempre distraído, con el móvil, con la computadora, antes de dormir incluso, que pagas y te das el cambio, todo el tiempo estamos neuróticos, con una mente agitada. ¿Cómo tú vas a verte a ti mismo? ¿Cómo tú vas a reconocer a Dios en ti? ¿Cómo tú vas a entender tu naturaleza si siempre estás distraído? Y la sociedad hace lo que quiere, compras, recomiendes o vendas.
Consumismo, consume network, consume de todo. Estamos hipernutridos físicamente, incluso de comida. Hipernutridos de tanta información. De hecho, estamos con duda incluso cuál es la verdad, porque hay demasiado fake y tanta cosa. Que llega un momento que dice, bueno, empieza a ser selectivo y empieza a desaprender, aprender a desaprender. De hecho, ciertas meditaciones o técnicas, por decirlo así, es aprender a poder silenciar la mente. A desaprender, a quitar la mente. Porque la mente es como un mono, está brincando. O también una opción, es como un mono, que en la India hay una cajita donde se mete el juego que se llama dama, así, ¿sabes? Y mete así. Entonces, meten un huevo adentro, cierran la cajita, abren un huequito y ponen una cadena en un árbol. Cuando el mono viene y mete la mano por el orificio, va a bajar el huevo. Cuando va a jalar, jala la caja, jala la cadena y lo atrapa. ¿Eh? Somos como ese mono. Aferramiento, apego. No somos incapaces de soltar el huevo, sacar la mano. Vienen con una net y lo atrapan. Entonces, brincamos por todos lados, ¿sí no? Nos soltamos. Somos aprensivos, que son las creencias rígidas, el dogma. Es así. No, el dualismo, o no existe la no existencia. Bueno, compruébame la no existencia. Porque esto no se trata si en no existencia o existencia, simplemente es ser. Donde ya no hay tanta insistencia o algo que hacer. Es un poco complicado porque Kumananda le pregunta a Sakyamuni, maestro, quiero ser feliz. Bueno, quítale el yo que quiero, el deseo. Ser, el yo. Y just happy, ¿no? Pero, entonces es un camino, ¿no? De ir más allá de ese yo. Y es más allá de lo personal. Pero la buena noticia es que todos tenemos esa naturaleza búdica, esa naturaleza celestial o crística, como quiera llamarla. Y tarde o temprano, si la misión es noble, si nos enfocamos, si queremos realmente gestionar las emociones, tener responsabilidad emocional, de poder cada día mejorar, ser nuestra mejor versión, buscar recursos. Ahorita hay mucha información de libros, textos sagrados, neurociencia, tomógrafo. Ahorita estamos haciendo todo tipo de evaluaciones. Bueno, que sean selectivos y que lo lleven a la práctica. Porque si no tienes práctica, es como una receta de cocina. Y una receta de cocina no se hace actuando. Tiene que tener experiencia. La experiencia es así. Hasta que uno se empodere de eso. Hasta que uno sea el amor, hasta que uno sea la felicidad, hasta que uno sea el buen gente, hasta que uno sea automático. Esas caretas que nos hemos puesto de tantas cosas, de complejo de culpa, miedo, broma, de ego, ¿sabes? De celópata, de tantas cosas. Bueno, nos ponemos la máscara del Buda, la máscara de ser buena gente, de ser amoroso, hasta que no nos podamos quitar más nunca. Y eso es un trabajo porque definitivamente vamos a ser más felices, vamos a cargar con menos peso, vamos a ser más livianos, de vida en vida. Y si de repente viene y ya nos damos cuenta que cuando nos vemos al espejo, no vemos a la persona, sino al espejo, bueno, bienvenido, ya estamos en ese estado. Sería buenísimo, ¿no? Y mientras nos desarrollemos más, podemos ayudar a más personas, podemos ser más efectivos. Porque mientras estemos confusos, perturbados, no podemos ayudarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Entonces, ¿por qué están las guerras y todo esto? Y la guerra es contigo mismo. Las rencillas contigo mismo, los desacuerdos, la incoherencia. Pero cuando tú estás en un buen estado de amor, de compasión, hay coherencia, cuando hay consideración, te pones los zapatos de otra manera espontánea, cuando ya tu corazón va más allá de lo personal, ya no te preocupas tanto por ti, porque ya estás allí relajado en esa naturaleza, entonces ya estás velando por los demás, por inercia, no es por forzar, no es porque yo tengo que ir a salvar el mundo, porque yo voy a hacer servicio social para ganarme la voluntad de Dios, y no entras en ese reino. Es porque es algo que tienes que hacer porque quieres ser populista y quieres hacer ganar la vida, ganarte los méritos. Ya ni se espera nada, sin espíritu de provecho. Es algo con la naturaleza, es espontáneo. Como un niño, si no quieres llegar al cielo, tiene que ser como un niño, espontáneo. Nosotros nos peleamos
Y todavía nos acordamos de esa relación ya hace 30 años. Los niños pelean, el ratico se lo olvida. Nosotros todavía estamos enganchados porque me hicieron, porque tal. Todos tenemos un abandono, a lo mejor de vidas pasadas, sí. Y hemos hecho cosas buenas, pero también he hecho cosas malas. Pero el detalle es que voy a hacer de ahora en adelante, porque lo que existe es el aquí y el ahora. Eso es lo que existe ahorita. Con nuestra memoria del pasado, sí. ¿Que hay que lidiar con eso? Sí. Pero si pensamos que hay que lidiar, que es malo, que es negativo, que es un castigo divino, que es mi padre, que es mi madre, entonces lo convierte en realidad. Porque somos co-creadores. Recuerda que estamos en la mente, en el océano. Y todo lo que tú proyectas, pues, se te viene. Todo lo que le das a la vida, se te viene. Porque tienes esa facultad. No eres, se oye prepotente, pero no eres Dios, pero no eres esa facultad de ese espacio ilimitado que dije al principio, que tiene todas esas facultades, sin distinción. Entonces puede ser un cielo y un infierno. En tus manos está tu destino. Puede venir el gurú, los mantras que tú quieras, puede venir todo, pero si no lo practiques, no lo realizas y no te empoderas y eres ese estado, es teoría, no está mal, pero todavía falta. Entonces dejemos de quejarnos y pongámonos a trabajar. Y buscamos soluciones si no podemos por nuestra propia cuenta. Busquemos ayuda, seamos humildes, bajamos la cabeza, rodilla en tierra, buscamos la oración, los libros, lo que tengamos al alcance, que sea beneficioso tanto para ti como para los demás. Y poquito a poco vamos ahí. Vamos. Dejar un poquito el orgullo, seguir señalando a los demás que son culpables. Porque si no los demás, por último te peleas con Dios, con Alá, con no sé quién más. O porque no se te dieron los favores que estabas pidiendo como mendigo. Porque estamos pasados de pedigüeños. No sé si se dice aquí eso. Pero así. O sea, ahora, ¿qué vas a ofrecer tú? ¿Qué das tú? No hay más excusas. Los miedos. Bueno, sí, los retos, sí hay retos. Este cuerpo se deteriora, se hace decrépito. La entropía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces, lo que nos queda es saber cómo buscarle la vuelta. Entonces hay que tratar de no machacarnos tantos, querernos nosotros, saber que todo es posible. Si tenemos problemas en el hardware, en el cuerpo físico, bueno, vamos al neurólogo, vamos a que nos acomode un poquito el cuerpo físico, que nos dé un drugs, una sustancia allí, que nos ayude para ver si la mente, el perispíritu, las energías se acoplan bien al cuerpo. Bien, hay recursos, busquen. Hablando del cuerpo, Ajá. ¿Cuál es la influencia entre la mente y las enfermedades físicas de esta vida? Bueno, si la digo por la Ayurveda, casi todo es psicosomático. También es somatopsíquico. Porque para que se dé una condición, se necesitan 13 condiciones, de las cuales 9 tienen que ver contigo. Los demás son agentes exógenos que están fluctuando. ¿Okay? No podemos controlarlo todo, pero podemos hacer lo mejor que podamos. ¿Okay? El futuro es incierto, pero podemos hacer lo mejor que podamos. Entonces, la mente, as you think, so you become. ¿No? O sea, que como tú piensas, tú te transformas. Este cuerpo fue producido por la mente, que es una cualidad del espíritu, y después, con el espíritu tomó una forma y le empujó al embrión. ¿Ok? Ese cigoto, papá y mamá, el árbol genealógico, y empujó eso, y ahora, esa forma que yo tengo, me parezco a mis hermanos, pero no soy mis hermanos. Entonces, mi cuerpo no es más. El perispíritu es un molde de esa proyección mental. Y el cuerpo físico no es más que la materialización del perispíritu. Cuando dejamos el cuerpo físico, el perispíritu sigue la forma de la vida anterior. Y mientras más elevado sea, puedes tomar diferentes formas. Y mientras más burdo y crudo e inerte que sea, te vas a quedar así, te vas a manifestar como un ghost, un fantasma de esa manera. Si todas las enfermedades que pasan, Jordi, no es más que está ya construido en el perispíritu. Las enfermedades gruesas, no una diarrea. No, diarrea, lo trae vida pasada. No, ya va, espérate. Un dolor de muerte. Cosas pequeñas que están fluctuando de las 13 condiciones que te dije. Que están fluctuando y vienen allí. Del hecho de vivir un cuerpo físico, bueno, viene pérdida, vejez, enfermedad y muerte. Los grandes Budas y los grandes maestros también dejaron el cuerpo físico. Por alguna manera, algún tipo de enfermedad. El problema es que lo experimentaron distinto. Es el detalle de estar, ¿qué? Con la mente. Entonces, ¿qué pasa?
Hay una cosa que quiero que se lleven de memoria. Una R, una B y una P. RBP. Respuesta biológica positiva. Si piensas positivamente, si todo el tiempo estás no alabándote de manera narcisista, sino también queriéndote, de una manera también valorándote, y a los demás, por supuesto, porque va a ser proporcional, porque si se habla todo el tiempo mal de ti, yo conozco gente que todos los días habla mal de ti, y mira dónde está el oído. Está hablando, mira, boom, y las neuropéptidas, neurotransmisoras, están recibiendo toda la información, y lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Y si lo habla, lo afirmas más y lo predicas en el espacio. Porque hay un dicho que dice, no, las palabras se las lleva el viento. Sí, pero a alguien le cae, porque estamos en el océano, lo que les hablé al principio. Entonces, todo lo que tú dices se materializa tarde o temprano, aquí y afuera, porque no hay distinción afuera y adentro. Esas son cosas duales. Es un todo, diferenciado por las partes, pero el todo es más importante que las partes. Como dice mi maestro, tú eres uno y los demás son muchos. Entonces, ¿quién vale más? Lo demás. Entonces, las enfermedades ya vienen del espíritu, las enfermedades por eso, terminales, incluso hace lo que sea y tienes que pasar por esa experiencia en esta encarnación. Eso ya un joven ya viene esa tendencia fuerte. Pero todo puede cambiarse también de acuerdo a cómo tú transformas también a través de la práctica interna o espiritual, de la moralidad, de la coherencia, de elevar la conciencia, y tú puedes, como la epigenética dice, modular eso y recibirlo también con amor, incluso ese sufrimiento, y transmutarlo de manera buena, porque si no raspas el examen, lo aplazas, y no aprendiste la lección, porque los momentos de enfermedad son momentos excelentes para aprender, crecer y cambiar. Te está diciendo, por ahí no es la cosa, no estás oyendo el cuerpo, no lo estás entendiendo. Cuando nos pasan cosas difíciles, o te deprimes, te vas, y sigues cavando, o lo agarras como un trampolín para aprender, crecer y fortalecer. ¿Sí? Todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo físico, en casi 90% son enfermedades. Porque existen los medicamentos placebos. Y esa gente se está curando muchísimo con placebos. Pero también hay gente que está todo el tiempo paranoico, todo el tiempo evaluando todo, una mala costumbre, porque somos hábitos, adictos a las emociones perturbadoras y a la bioquímica, ¿saben? Dependiendo todo el tiempo. Por eso hay espíritus todo el tiempo, el reino de los espíritus hambrientos, que después que desencarnan siguen con el rollo desde la tierra. ¿Entienden? Por eso le digo a la gente adicta hasta al azúcar, a las drogas y a la fornicación y muchas cosas también, que son un frenesí, ¿sabe? Como, no puede vivir sin eso. Cuando deja el cuerpo físico sufren mucho. Disculpa que cambie un poco la cosa, porque todo está conectado bien. Van a sufrir mucho, porque no van a tener cuerpo y van a querer hacerlo. ¡Oh! Penando, le dicen, ¿no? Entonces más vale hacerlo en tierra, hacerlo ahorita, chicos. Entonces, la respuesta de Jordi, pues sí, Jordi, efecto nocebo. Me dan algo, un medicamento, el mejor terapeuta, la mejor herramienta, pero yo me saboteo y digo, no, seguro el medicamento no viene de Suiza, seguro viene de México o de la India, o ese no, es que me dieron a mí, y empiezas tú a sabotear todo. Y te lo pueden lo mejor posible, pero si tú no crees en el médico, no crees en el tratamiento, ¡pum! 50% se cayó la cosa. Le dice a la célula que lo bueno está mal. Entonces hace RBM, respuesta biológica negativa. Puede generar un tumor, un fibroma, un cáncer, cualquier enfermedad a través de la mente. Una depresión grande por un divorcio, por una pérdida, por una muerte, por un diagnóstico incluso. Puedes mandar un torrente de energía, ¿ok? Al sistema nervioso central y periférico, genera unos desórdenes neuroendocrinos, músculo esquelético, un cáncer de músculo por un hígado y una rabia tan grande, tantas cosas, con la mente. Es así. No vamos a ser eternos, pero podemos hacer lo mejor posible, porque este cuerpo lo vamos a dejar. Pero la mente está jugando un papel grandísimo, las emociones. Y lo más interesante de todo, es más ridículo, pero interesante, que las emociones no existen. Ponos un ejemplo, Argimiro, más concreto, de cómo un tipo de pensamiento o de patrón psicoconductual puede generar una enfermedad concreta. Nos has dicho, vale, la rabia, el hígado, cáncer de hígado. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, no hay algún botón para decir esto es así, porque la medicina no es algo totalmente algo así, mira, es porque esto, los karmas de vidas pasadas, tienen que cumplir varias cosas, tener esa condición. No, tienen que juntarse varias cosas. Yo no puedo decir, la culpa fue de tu madre, o la culpa fue de beber, porque hay gente que toma ron y whisky, toma, y no le da cirrosis hepática. Y aquel que no toma cirrosis hepática, y se muere, y ¡pam! Cáncer de tal cosa. No se explica.
¿no? Entonces depende de tener una resistencia fuerte en el hígado por un patrón genético que lo tenía fuerte. Esta persona era un borracho feliz, no amargado, y no era iracundo, y a lo mejor transmutaba todo eso. O tenía un espíritu loco que se tomaba parte de la cuestión. No lo sé. Que también disfrutaba con él y agarraba parte de ese fluido, de esos fluidos, y disfrutaba. Puedo hablar de espiritismo profundo ahí. Y se lo llevó y no pasó nada. Tú puedes ver una persona, un yogi, medita, todo está enrollado, vegetariano, mala gente, vegano con muchas cosas, y una persona totalmente intolerante y un problema de aceptación, o haciendo un postureo. No puedes juzgar. Hay tantos monjes, yo tuve un monasterio, tantos monjes reprimidos también con ciertos problemas gravísimos. Se puede ver también los violadores de los derechos humanos en los monasterios, haciendo barbaridad en el nombre de Dios o haciendo su trabajo espiritual. Entonces no puedo juzgar, pero lo que sí te puedo decir, en la parte médica, porque no me quiero ir a la parte médica, que sí, obviamente, si eres muy ansioso, te vas a desequilibrar tiroides para tiroides, que es la que determina que seas gordo, bulímico, anoréxico, flaco, enano, gigante. Y si este chakra o este centro que está aquí físico, que también tiene que ver con energía, una ansiedad, ¡pah! Y enseguida va, como una bolita de nieve, a generar estrago en el cuerpo físico. Si todo el tiempo no estás en tu centro, porque pierdes el centro de tu vida, porque te sacaron, ya no estás en tal país, ya no te quiero, te sacan de raíz del centro, te botan del trabajo, te despiden, y pierdes el centro y no te ubicas, esos problemas gastrointestinales. Y si por cuestión de la vida, tu flora bacteriana, tu sistema nervioso entérico está malo por una mala dieta, se juntan los dos, peor, cáncer de estómago, porque tienen que reunirse condiciones, como te dije. Y adicional, tenía una genética, una predisposición gastrointestinal, ya llevas 3. Entonces, cuando se da el evento, todo se junta por condiciones. Y si tienes que pasar por eso es porque eres parte de eso. Porque uno está siempre en el lugar indicado. Ahora, como el templete es eso, es otra cosa. Siempre estamos en el lugar indicado. Si tú estás por eso, es porque tienes eso, es porque tú vibras con eso. Y puedes con eso. Ahora tú ves cómo lo gestionas. A ver si interpreta la realidad. Estás en París, un sitio bellísimo, y eres un... Entonces, todo en la mente no sé si se puede conjugar, se metamorfosea, toma forma física, ¿no? Y se consigue una realidad. Fíjate, cuando tú... Estoy embarazado, ahora todo el mundo está embarazado por acá, por el barrio. Tengo un coche rojo, y ahora todo el mundo lo tiene. ¿Por qué? Donde fijas tu atención, pone la energía. Donde pone energía, se materializa eso allí. Es así, se materializa. No te materializaste este cuerpo, imagínate. Yo escogí el cuerpo y mis padres y todo, y yo a mí. Yo lo logré, lo pude. ¿Cómo no puedo hacer otras cosas? Todos los días nos estamos haciendo expertos en algo. En mentir, expertos en dormir poco mucho, expertos en ser flojo, expertos en manipulación, expertos también en meditación. Todo, no estamos haciendo expertos en eso. Somos puro hábito. Y un hábito se puede cambiar. Hábitos que alimenticios, bueno, porque me dicen las cosas. Bueno, tú te quieres, empezar a buscar la manera. No te quieres, eres supeditado a la región donde tú vives. No te, ¿sabes? Cuestionar positivamente. Entonces, la mente es súper importante. Ahí está, la mente es tu amigo o tu enemigo. Mira, si tenemos una pregunta tal vez de Real. Sí. ¿Puede hablar? Y cualquier persona que tenga preguntas o lo que sea, tanto aquí como en casa, es activar el micrófono y adelante. Solo habla. Estamos aquí en confianza. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo tenía una pregunta para ti, Argemiro, con respecto a esto que estamos hablando de la enfermedad que ha preguntado Jordi, de cuáles son las causas de la enfermedad. Y bueno, se ha hablado de las emociones, etcétera, que causan la enfermedad, pero mi pregunta es, a un nivel más alto, más elevado, en el que el ser es todo uno, y entonces aparece la creencia, surge la creencia en un otro, en que hay un otro. Entonces, cuando ya hay un otro, es cuando empiezan a surgir las emociones de odio, de rabia, de todo, porque un otro es peligroso. Un otro te puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, te puede atacar, te puede herir, te puede abandonar, te puede, no sé, criticar. Entonces aparece el miedo. Entonces mi pregunta es, ¿la raíz real de la enfermedad
es la creencia en un otro, porque si no existiera esa creencia, pues todo sería amor, el otro es yo, con lo cual todas esas emociones ya no estarían latentes, ¿no? Sería todo amor y la enfermedad pues se erradicaría, puede ser. Lo que pasa es que primero, gracias por tu pregunta, bastante amplia. Lo que pasa es que primero preguntarse qué es la enfermedad, dado caso. Por ejemplo, la Sociedad Mundial de la Salud dice que es el pleno, ¿sabes? Estado opulento, físico, mental, social, cosa que no. La sociedad está allá para saber, ustedes saben cómo está. Pero en la Ayurveda decimos que la salud es el bienestar de residir en tu propia naturaleza. ¡Wow! Ahí te respondo algo. Cuando tú resides en tu propia naturaleza, eso es salud. No obstante, así tú no estés en la dualidad porque tienes la capacidad de estar en el oneness, estar tú ensimismado en el sí y el para sí y ver todo como una gran unidad porque llegaste a la realización espiritual y estás encarnada en ese estado, igual el cuerpo va a cambiar. Entonces no se trata si estás en la dual o no dual, porque el cuerpo va a cambiar igual. Y va a enfermar de algo, porque lo vas a dejar tarde o temprano. Entonces, y allí te relajas, porque va a venir el evento de dejar el cuerpo físico. El detalle es cómo tú interpretas y cómo tú llevas ese estado de cambio. Ahí es donde está la clave. Ahí está la clave. Porque si la causa, si está buscando la causa causorum, que es tu pregunta, en un nivel de realización muy elevado, no existe enfermedad. Lo que existe simplemente es lo que pasa. Y lo que pasa lo acepta con tanto amor, de una manera tan normal, que para ti no te hace media, que para ti no es ciego, simplemente sucede. Entonces ya no lo ves como enfermedad, lo ves simplemente como un evento de parte de la experiencia vívida en el nivel dimensional que tú estás. Entonces ya no lo ves como un problema, sino lo ves como un potencial. Porque el observador, el atestiguador, está viéndolo simplemente como observador, no se identifica con el cambio. Entonces no existe para él ya eso de enfermedad, querida amiga. Entiendo que lo que quieres... Hablando a otro nivel. Perdona, Argimiro, entiendo que lo que quieres decir es que si tú, aún así en la dualidad, en esta experiencia dualista, tú te sientes en el estado de realización del ser, es como que lo que está sucediendo no te afecta. ¿Por qué? Porque eres como un observador en el que tu guión de vida o tu karma sigue desarrollándose tal cual tiene que ser, pero tú estás ahí, ¿no? Es como Jesucristo, ¿no? Supongo que estaba en estado de realización, sigue su guión de vida, pero ya él no sufre, siente el dolor del cuerpo, etcétera, pero ya no tiene sufrimiento, porque ya él no se siente ahí, ¿no? Listo, tú tienes la respuesta. Es más, todos tienen respuesta, todos ustedes tienen respuesta dentro de ustedes. Les voy a hacer un cuento muy bonito. Gracias por tu participación. Estaba el Buda, Sakyamuni, el Siddhartha Gautama, un gran yogi, como muchos vieron, y le diste a varios alumnos. Siempre conté yo alguna vez. Están varios alumnos, así como ustedes, ¿ah? Este salón tan bello, con estas otras entidades ahí también no físicas. Y dice, imagínense una roca aquí, gigante, muy pesada. Y le pregunta al primero, mira, ¿dónde está la roca? Imagínate, ¿afuera o adentro? Entonces el primero dijo, bueno, adentro, me estoy imaginando que está allí. Oh, bien, ¿y usted? ¿Dónde está la roca? La visualizo que está afuera, está allí. Ah, qué bien. ¿Y usted dónde está la roca? Oh, no me concentro, no tengo ningún lugar. Ok, next one, ¿dónde está la roca? Bueno, yo creo que está en su mente, Buda, que usted fue que se inventó semejante cosa. Y el próximo, ¿dónde está la roca? Bueno, está adentro y afuera. ¿Y usted? Afuera y adentro. ¿Y usted? En ningún sitio. Ya se me acabaron, ¿no? Menos mal, que ya voy a inventar más. Entonces, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Que dónde está la roca? Y el Buda dice, los felicito, todos respondieron muy bien. ¡Bravo! ¿A quién? Es una parte de la totalidad expresada en la particular en la parte, viendo un todo en la parte, tratando de mensurar lo sabe, lo inconmensurable.
Entonces, cuando tú estás más allá de un estado, que si es con Dios no to be, el otro, todo lo que sucede es perfecto solo por el hecho de que puede suceder, como dije al principio. Así que vengo hablando así y metiendo cositas en el medio, ¿no? Entonces, es así. Las cosas van a pasar. ¿Y qué es como la meditación? Estar atento. ¿Qué estar atento? ¿Qué estar atento? Estar atento. Es usar uno más sentido en la misma dirección. Eso es atención. Usar uno más sentido en la misma dirección. Ahora, concentrarte, focus. Ahora, objeto, sujeto, convertirse en uno. Y después ahora todo desaparece sin centro ni contorno. Es otro nivel. Pero se empieza poquito a poco. Pajaritos, por ejemplo. Yo me pongo aquí una musiquita. Imagínate la playa, todo está bien. ¿No? Me va bien. Musiquita, naturaleza, mi cuerpo se identifica con sus orígenes. Música clásica, una onda, alfa, beta, delta, teta. Muy bien, y si me entrego a eso, bien, me dejo llevar bien, pero todavía estoy en la mente, todavía estoy en la naturaleza, bueno, me sale gratuito, no necesito ir para Palma de Mallorca, lo puedo imaginar, y al Tíbet, las montañas, siento frío, me va mejor, ¿ok? Para montarme un avión y voy también si tengo capacidad, las dos cosas, pero no hay diferencia, de hecho se sufre en la mente, de hecho cuando tú te acuerdas de una persona, un ser querido, tú te acuerdas del evento, y añoras ese evento, pero no la persona. Yo me acuerdo de una novia que yo tenía. Tú te acuerdas del recuerdo de todo, pero no de la novia en sí. ¿Sí o no? Entonces se sufre más en la mente que en la realidad. Mira, Pilar. Ahí le estoy pasando varios datos, chicos. ¿Eh? Más preguntas tenemos ahí. Dígame. Hola, Gemiro. Cuando estás en un momento en que tu mente es tu enemiga y está totalmente neurótica, y por mucho que intentas cambiar o aprender, todo el rato te está diciendo no puedes, no puedes, no puedes, ¿qué haces? Este que dice que no puede es la misma mente tuya. Este mismo que quiere estudiar, que quiere avanzar y progresar, como que quiere, hay que ver si hay ansiedad en eso. Porque a veces uno con ansioso de querer hacer no hace. Es mejor hacer poquito. Soñar está bien, pero hacer pasos corticos en el aquí y en la ahora. Soñar, proyectarte, pero la ansiedad de que no ha venido y querer que venga y empieza una dicotomía, una incoherencia allí, entonces mejor pasitos chiquititos. No hacer grandes cosas, cosas pequeñas, aquí y ahora. Porque entonces, como no lo ves tan rápido, puede generar una ansiedad. Por eso que la medicina es individual, individuo, no dividido en dos, aún estando en la totalidad. Hay que verlo en particular. Y yo te recomiendo, sí, pasitos cortos. No querer hacer grandes cosas. Porque si no haces cosas chiquititas y no lo resuelves, grandes cosas te quedan grandes y te pesan. Pregúntame. Pregúntame. Decía Pilar, pide las aclaraciones que... Pregunta, quiero que me preguntes porque tengo que estar seguro de eso. Por eso yo te estoy leyendo, te estoy viendo. Te entiendo, te entiendo. Pero cuando se está alargando en el tiempo y quieres dejar de sufrir y ves que no puedes, pues sí que quieres hacer cosas. Ajá, te entiendo. Lo primero que tienes que quitar de la mente el no poder y el tiempo. Porque te da ansiedad el tiempo. Porque haces cálculo. Empiezas a sacar cuentas. Y lo que te pones en el tratamiento que estés haciendo físico, mental, espiritual, o lo que el médico te haya dicho, o que tú te has propuesto, de hacer pasos pequeños. Porque el hecho de ver no resultados te concentra tan más en el problema que no estás resolviendo que lo que se va a resolver. Entonces entra, por ejemplo, hay gente que hace cursos de autoestima y cosas de felicidad, esa nueva era, y se pone frente a un espejo y dice, cada día estoy mejor y mejor y mejor, y hace mapas del tesoro y cosas, pero pendiente, que si tú no has aceptado el problema, no sabes la raíz del problema y te paras frente al espejo y no has aceptado la situación de raíz, le estás diciendo a ti mismo en el espejo que lo malo está bien. Y alimentas eso, a pesar que paradójicamente parecería como algo positivo, ¿verdad? Me estoy hablando bien de mí, pero le puede decir a la mente engañosa, que el ego engañoso, que lo que está mal está bien. Entonces, focalízate más en respuesta lógica positiva, o estar bien, cosas con gente, llamar a gente que sí, hacer la práctica de meditación, la práctica interna, hacer el tratamiento, hacer la gestión y relajarse un poco con lo que va a venir. Y si no funciona esto, como hace uno con medicina, cambia de tratamiento y cambia de médico. A muchas personas son pacientes 2 más 2, siempre dan 4 y abajo.
Sí, opción B es hacer A. No, C, D, F. Claro, no un popurrí porque no termina el tratamiento cuando comienza otro. ¿Sí? Es cuestión de estar relajada y no con culpa. Y lo que te pesa, soltarlo. Y después lo puedes recoger. Son varias cosas, hay que entrarle por varios flancos. La medicina, la salud, no es algo así que, como está metido una mente con una historia, en un cuerpo anatómico, fisiológico, funcional, con una historia transgeneracional, con un colectivo allá afuera, y de paso te necesitas insumo para vivir, y de paso si tienes pareja o hijo o otra cosa, tienes que atacar flanco. Si hay mucho, ataca dos al menos, porque uno no puede atacar todo al mismo tiempo. Ataca uno, ataca dos, y si ve que hay mucho, bueno, me hacen 3.000, entonces. Entonces, un poquito para mí y suelto un poquito allá afuera, que también es válido. Pero buscando la ayuda, buscando una metodología que vaya sumando, un poquito acá. Ocurría a veces muy bueno. Alopatía como homeopatía no se están entendiendo muchos, pero se pueden hacer algunos híbridos de una manera, de un tren ejecutivo profesional que te puede ayudar a salir de tu estado. ¿Ok? Nivel con nivel. Tengo un nivel neurológico, una broma, se toma el litio, se toma lo que tenga, ¡pum! Y ahí, y después veo que no me hace falta, bueno, entonces lo resuelvo con la mente, pero me voy ayudando mentalmente, me voy ayudando con disciplina. Una de las cosas más bonitas, yo que tengo años haciendo Tai Chi Chi Kung, que es cuando uno entra en una crisis, ¿verdad? Como cualquier crisis o coyuntura, uno pierde el orden. Lo primero que dicen los maestros, orden. La comida, despertar, tratar de dormir, uno empieza a dormir todo el día, si no estás trabajando, estás en casa ahí, mirando por el techo, puro pensar y pagando, tirándote el cambio, es volver a agarrar el orden. Los momentos de que te dicen, para, la vida te para y te pones con una ciática, o te pones con un problema X y te dicen, no puedes ir al trabajo y te quedas allí, te está diciendo de que tú venías acelerado y la vida te está parando. Stop, piensa, a lo mejor un momento para reformularse, para quietarte, para leer, para estar más tranquilo, para desapegarte, para aprender. Son momentos fabulosos, ¿verdad? Sé que uno no quiere cambio, pero el que no cambia con los cambios se queda en el cambio. Entonces, pero no tengo un botón para decir cuál es la fórmula, porque no hay un botón así. Y la eliminación son 114, 120, no sé lo que sea. Entonces, pero hay que ir tocando el botoncito, pasitos cortos, con fe, con determinación y hablándole positivamente al cuerpo. Háblale a tu cuerpo, entiéndelo, búscalo, interpretarlo, háblale bien, haz lo mejor que tú puedas, ¿sabes? Y déjala en las manos de los médicos, los tratamientos, las cosas. Y ahí vas, una sinergia. Y Argemiro, antes de dar paso a Nelly, que también levantó la mano, cuando se trata más de un problema no solo físico, sino también emocional, y aunque hablemos hoy de cómo manejar la mente, ¿cómo explicarías este concepto de, para solucionar un tema emocional mental, salir de la mente? Porque a veces nos quedamos aquí obsesionados con ideas, atrapados, y lo que nos puede ayudar es precisamente salir de la mente, salir de las olas, salir de este vaivén. Y ¿cómo lo haríamos? Está bien ese dicho, pero uno nunca puede salir de la mente porque ese que sale también es mente. Porque la mente no es algo que in, out, ¿no? Apaga y prende, o yo voy a parar la mente, no puedes parar la mente. Puedes residir en ella, es como un ojo, puede ver todo, pero no se ve a sí mismo. Puedes residir en ella, como observador allí. Lo que es importante es los hábitos. A veces tenemos tantas reencarnaciones, tantos hábitos en esta, de que de echarnos culpa, o todo el tiempo somos como monotemáticos, obsesivos, la mente, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a hacer lo contrario. Por eso hay que sentarte tranquilita, el arte de no hacer, conectarte a la respiración, y te quedas ahí en la respiración, van a venir pensamientos. Se van a venir, verlos como una nube. ¿Qué pasa? No corres detrás de ellos. El problema es que corremos detrás de ellos. No me está funcionando medicina, me lo voy a tomar otra vez. Pero eso ya venimos con esa maña, ese hábito. Entonces hay que entrenar la mente, el caballo, el mono, no soy de huevo, me encanta arruinarlo. Entonces, ¿cómo tranquilizarlo? Con una práctica. ¿Cómo entrenar un músculo? Entrenar el músculo mental. Es un entrenamiento, a nivel básico, entrenar la mente. Claro, sería bueno cuando uno está sano practicar. Cuando estamos bien nos olvidamos de Dios, como dicen. Sí. Cuando estamos jodidos, y buscamos de todo tipo de cosas ahí. Y ese es el momento, claro, siempre, nunca es tarde. Pero entonces en ese momento perturbado, pues está más concentrado. Si estando bien, con todo óptimo, digamos, tus ingresos económicos, la parte afectiva,
bien con los demás, socialmente, si es una persona social que no te encierra, que haces ejercicio, mueve la energía, a su debido, ¿sabes? Sin frenesí, sin afán, porque todo también así. Entonces, no pensamos en trabajar con la mente, que es la causa de todas las aflicciones y de toda la felicidad. Entonces, en crisis, bueno, también podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos refugiamos un poco en nosotros mismos, en esos pequeños momentos. Sentado puede ser una silla, no tiene que ir a los Himalayas, ni mirar hacia la Meca, no hace falta nada, ni una ropa X para comenzar. Después hay detalles. No hace falta hacer postura del otro. Lo que falta es darte un tiempo para ti. Yo prefiero hacer meditaciones cortas durante el día y no una hora ahí reventándote el mantra en la rodilla, la columna. ¿Ah? Vipassana 11 días, otro más, esa es otra cosa. En casa, sentaditos, apoyados si quieren espaldar, mete el mentón, ponga la lengua en el paladar, agarra un poquito de energía, no mueva los brazos y las piernas, deja pasar los pensamientos y sentimientos sin evaluarlo, no evaluar, pero no un no rotundo, porque entonces el ego también te gana la carrera. Es como fluir, es observar ahí el aire que entra y sale, te agarra de allí. In, out, in. No hay otra cosa sino eso. Si viene otra cosa ahí, un chico del cole, tengo que ir al mercado, tengo que hacer, no hay problema, porque a los grandes yogis les pasa igual. ¿Qué es la diferencia entre el Buda y nosotros? ¿Qué rompió más cushion? Cojín. ¿Qué rompió más cojín? No hay diferencia. Le digo a mi calor, ¿qué diferencia entre usted y yo? Yo tiré más cushion. Nada. Practico más. Entrenó la mente. Que caballo, ¿sabes? Entonces igual, todos los días, 3 veces, 4 veces, ¿tienes tiempo en casa? Corre. Si te va mal, porque yo estoy aquí, porque la mente cuando te concentra en ser el dueño de los pensamientos, entonces ella se pone más volátil que durante el día, ¿no? Porque el día, los agregados psicológicos o el sistema te agarra, te dice lo que tienes que hacer, incluso cómo cepillarte, cómo vestirte, cómo hablar, el sistema te agarra. Hace de ti un, ¿cómo se llama? Marioneta. Entonces al menos allí, pues tomo el control de mí. Estoy ahí, ensimismado en mí. Me repito. No me fue muy bien porque tengo muchas imágenes e ideas. No hay problema, no me peleo conmigo mismo. Me quiero, me acepto, bien. Más tarde se va. Me vino la menstruación. No sé, está mucho calor. No sé qué. Hoy está un poco más ácido reactivo. Más tarde está el cariño. Vuelves a practicar. Día tras día. Porque estamos hablando que está buscando, que es la esencia de todo el rollo. Entonces practica 3 veces al día. 5 minutos, 10 minutos. Concentra la respiración. No necesita ir a una escuela de filosofía ni mantras. Está allí observando, tranquilo. Y metiéndote entre un pensamiento y el otro, marcando distancia entre las emociones y las cosas que viven. No reprimir, dejar pasar. Toma una foto. La ves, mira quién está aquí. Te deseo todo lo mejor. Estoy respirando. Hasta que va entrenando la mente. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Muchos meditadores hacen meditaciones largas. Y después del día, están con la mente. Hasta que llega un momento que ese hábito lo va a traspolar a la vida diaria. Entonces tú estás caminando, eso, por ejemplo, aquí con el agua, y entonces estoy consciente de que estoy abriendo la tapita, que es el agua, que el agua tan interesante, 3/4 parte del agua, no es una filosofía, porque no vives, pero entonces la disfruta. El agua, un químico tomando otro químico, Dios tomando agua a sí mismo, Dios se toma a sí mismo. Entonces estoy en el aquí y en el ahora, tomando agua, haciendo el amor, saludando a alguien, de lo mejor posible, y empiezas a saborear la unidad. Entonces meditación no es que yo voy a hacer algo el domingo en la iglesia por mi culpa y en la semana así, ¿no? No, es el día a día haciéndolo en la práctica personal, refugiándote en el silencio, tranquilidad, un sitio calmado, y después traspolándolo. Es un hábito. Un hábito. Así como computador, computa, repito. Y cuando la mente se va para el futuro, ¿qué es el futuro que va a venir? Tú lo traes para el presente y ya va. Entonces empieza a recrear otro tipo de cosas, respuestas biológicas positivas. Si se va en el pasado, no, es porque ya no eres el pasado, una especulación, estás especulando. Tú lo traes para el presente. Y ya va, espérate. ¿Por qué? ¿Qué estoy pensando? ¿De qué me sirve? ¿De qué juro? ¿Qué te lo pongo en el presente? ¿Es un entrenamiento? ¿Cuesta? Sí. ¿Imposible? No. Es ponerse a hacerlo. Mientras las pastillitas
Mientras la comida, mientras un buen dormir, te van haciendo su trabajo hasta que la homeostasis se repare. Y hay una palabra que se llama alostasis, que las fuerzas externas del cuerpo se adapten con ellas. Se llama alostasis, porque homeostasis casi este término no se va a usar más en medicina. Disculpe que no tengo una respuesta así, porque son varias cositas. Recuerda que estoy trabajando en medicina holística integrativa, entonces no puedo decir, mira, fórmula para enflaquecer, fórmula para ser feliz. No gasten su dinero en eso. Pero por ejemplo, son varias cositas al mismo tiempo. Hasta que venga algo que hay que aceptar. No hacemos reduccionistas, sencillo. Con amor y gratitud me despido de Venezuela. Ricardo, love you. Mira, que desde Uruguay tenemos una... Nelly está ahí con la manito. Casi que vamos. Bueno, vamos. Nelly, puedes... Eso es. Nelly, Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy espírita. Y voy a hablar un poquito de la mente. ¿Qué es la mente? La mente es la que nos hace tomar decisiones, nos hace percibir nuestro intelecto, nos hace entender situaciones. ¿Dónde está la mente? Está en nuestro cerebro, está en nuestra corteza cerebral, está en nuestro corazón, en nuestro hígado, en nuestro estómago. ¿Dónde está? Porque según lo que pensamos, muchas veces nos duele el corazón, o el hígado, o el estómago, o el cerebro cuando nos duele la cabeza. Y me voy a remitir al gran filósofo Sócrates, que decía que todo comenzaba conociéndonos a nosotros mismos. Cuando decía conociéndonos a nosotros mismos, decía que nosotros tenemos algo maravilloso que se llama voluntad, y que con el ejercicio de la voluntad nosotros podemos llegar a las profundidades de nuestro ser, que no es la mente. Nuestro ser es la conciencia, es ese ser que nos trasciende, que cuando dejamos este cuerpo continúa, después del episodio de la muerte biológica continúa. Ahí reside nuestra potencialidad. Cuando estamos encarnados, que no somos espíritus, que nos llamamos alma, que somos espíritus encarnados, y que nuestra conciencia se llama mente, y que adquiere conocimientos para seguir evolucionando, tenemos que apelar a nuestra voluntad, para educar nuestra mente, educar nuestros sentimientos. Porque las enfermedades físicas y mentales primero están en nuestro cuerpo espiritual. Allí comienzan, en nuestro periespíritu, en esa ligazón que tiene el espíritu con el cuerpo. Y llega un momento que se manifiestan en nuestro cuerpo biológico. Pero todos podemos curarnos. Todos tenemos la capacidad de curarnos íntimamente. Curar nuestro ser. Los médicos curan nuestro cuerpo físico. Por eso Pilar, creo que fue que habló que se sentía mal, Pilar. El sentirnos mal no es para siempre. Como cuando nos sentimos felices tampoco es para siempre. A veces tenemos que hacer procesos muy profundos de conciencia, muy profundos. Y la mayoría de las veces esos procesos no son agradables para nosotros, porque nosotros somos personas imperfectas. Tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado mediano y nuestro lado que no es tan bueno. Y ahí se van acumulando una cantidad de errores que se convierten en culpas nuestras y culpas que no son nuestras, pero que nosotros a través del dolor las convertimos en culpas nuestras y las sufrimos, las padecemos. Pero nosotros estamos acá en este planeta para ser felices, no para padecer.
Y para ser felices, el primer camino que tenemos que tomar es el camino de conocernos a nosotros mismos y luego aceptarnos. Yo me voy a enfermar si no me acepto. No hay manera de que yo tenga una salud integral, sea un humano integral, si yo no me acepto, con mis sombras y con mis luces. Y dejo de culparme. Dios, el creador del universo, no nos culpa, no nos juzga. Simplemente nos da nuestro libre albedrío para que podamos seguir decidiendo y avanzando. Y a través de esa voluntad de decisión, de avance, de conocernos, podemos sanar nuestra mente, que no es nada más ni menos que sanar nuestro espíritu, que redimirnos a nosotros mismos y seguir adelante. Esa es mi posición frente a todos los laberintos de la mente humana. Podemos ir simplificándolos, acercándonos a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. ¿Qué es la realidad? La verdadera realidad de nuestro ser es nuestra conciencia. Llámenle alma, llámenle como quieran. Conciencia, trascendencia. Pero busquemos dentro de nosotros mismos la sanación para nosotros mismos. Gracias, Argimiro. Gracias, Nelly, cariño, gracias. Estoy aquí. Bueno, hemos de ir concluyendo, ¿de acuerdo? Porque justamente ahora además tenemos una reunión en GIAC de trabajadores para intentar organizar un poco las actividades del curso que viene y hemos de acabar. Por lo tanto, ahora acaba de entrar Rafael, el hermano de Argimiro, está por ahí. Rafael, si quieres, conecta tu cámara y nos dices, hola, mira, ahí está. Está en mi coche. Saludos, ¿cómo están? Estoy en el carro. Un abrazo. Buenas, compañeros. Pues chicos, Argimiro, como veis, es una persona con tantos conocimientos que a veces su mente agolpa ideas, ¿no? Profundas y cuesta un poco, a veces, para quien no conoce con profundidad, con un poquito de los conceptos a veces hindúes del yoga, de la meditación, no es fácil, ¿no? Espero que, aún así, os hayáis llevado algunas perlas de conocimiento, de esta influencia de la mente en nuestra salud, en nuestra felicidad. Y querido Argimiro, ¿quieres concluir con una reflexión final para cerrar? Un consejo final, por ejemplo, en tu vida, Argimiro, ¿qué es lo más importante? ¿Qué dirías? ¿Qué lección ha sido más importante en tu vida? Ser lo más honesto posible, coherente, coherencia y amor, coherencia y amor. Yo diría que apuntamos hacia allí, a querernos a nosotros y ser espontáneos, con coherencia y amor. Creo que el amor lo es todo. Y nos refugiamos y nos permite a nosotros estar empoderados de esa gran y bella cualidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, Marcia. Para también resumir, Argimiro, muchas gracias por la charla. Una pregunta. En tu caminada espiritual, en toda esta caminada de conocimiento, ¿cuáles fueron tus grandes retos tuyos? Que nos explique un poquito a nosotros, a ver. Estaba tan inspirado que nunca fue un reto, fue una vivencia. Estaba tan inspirado. ¿Hubo momentos difíciles? Sí, crucé BB8 de Venezuela a Brasil, crucé un río nadando que se rompió la rúa, y después me fui por Belén, por el Amazonas hasta Belén, después bajé a Sao Paulo. Fue muy fuerte, pero estaba tan meditando y tan entregado que todo era perfecto.
Era como, no era un sufrimiento, era como un estado no de abandono, sino de que no cargaba peso con nada, entonces disfrutaba, estaba muy bien, me sentía tan bien. Entonces, estuve enfermo en la India muy fuerte también así, un frío después en el invierno, pero eran cosas momentáneas, pero como estaba tan en el bhakti, en la cosa con el guru, en las prácticas y ayudando a la gente, me sentía tan lleno que nunca lo vi así como un problema. Siempre fue tan... Y yo me agarro de ahí, que sí se puede tener esos estados. Allá puede cambiar, pero sí puede buscar un estado de uno estar bien porque uno se permite tener ese estado. Y de ahí, entonces, como uno saborear los momentos de iluminación. Como ya lo has saboreado, de hecho, en las artes marciales, cuando he hecho cosas así, proezas, tanto que he insistido en entrenar, y el momento que menos lo pensé, que sin deseo lo hice, ¡pum!, y lo rompí. Y entonces era el mismo sabor. Entonces estoy apuntando a agarrar esos sabores. ¿Entiendes? Que tiene muchos sabores, como un arcoíris. Bueno, Argemiro, gracias también a tus discípulos, a tus estudiantes, a tus alumnos, a Carmelo, a Marcela, que seguro disfrutan de tus enseñanzas filosóficas, también de Tai Chi y de otras artes. Marcela, gracias por estar aquí, Carmelo. No, a vosotros, ha sido un placer, de verdad, me ha encantado. Te debo después unas imágenes ahí muy académicas, muy bellas, como segunda parte, no, refuerzo más conceptual de lo que hablé hoy. Si se los prometo en otro momento, si Jordi permite. Claro. Con las gráficas, como un repaso. Claro que sí. Y además de Marcela y Carmelo, seguro que hay más que yo desconozco. No sé si María Fernanda, tal vez, bueno, no sé, yo desconozco, hay mucha gente que no conozco. Una amiga argentina. Ajá. Bueno, pues una alegría una vez más. Gracias por estar aquí a todos. Como grupo espiritista, nosotros tenemos estudios los jueves y los sábados. Los jueves, actualmente, estamos en el estudio de un libro de Allan Kardec llamado El cielo y el infierno. Y los sábados, hasta final de curso, en julio-agosto, tenemos charlas de temas diferentes con invitados especiales como Argemiro, ¿no? En septiembre iniciaremos el curso de mediumnidad, un estudio muy demandado en la escuela de los estudiantes espiritistas. Iremos los jueves con el cielo y el infierno, y los sábados, en septiembre, hoy acabaremos de ver qué tipo de estudios haremos, pero una propuesta será hacer lo que llamamos estudio sistematizado de la doctrina espírita. Para los nuevos, entre comillas, que igual les viene bien repasar los orígenes del espiritismo, etc. Entonces iremos informándoos. Tenéis la información del contacto en la web de Jacques.net, en el Instagram de Jacques Barcelona, y os animo a seguirnos si os gusta un poquito, no solo Argemiro, sino la filosofía también espiritista, que es de lo que más hablamos aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Los estáis aquí también. Y Argemiro, hasta la próxima. Chao, bendiciones. Nos vemos en el espejo de la mente. No se lo olviden, nos vemos en el espejo de la mente. Gracias, Ney, desde Uruguay también. Saludos, gracias por la charla, Sifu. Chao. Gracias, Argemiro, por todo. Gracias a todos. Desde Gracias. Saludos, gracias. Gracias, Carmelo. Gracias. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Obrigado por estar. Hasta breve. Muchísimas gracias, Argemiro. Jordi, besos. Buen fin de semana. Daniel, querido. Me encantó la charla. Buen fin de semana. Vamos a verle, vamos a verle. Ay, vamos a aclarar. Hombre, ¿cómo se llama? Espartaco. Como el... ¿En serio? Espartaco. ¡Wow! Bienvenido, Espartaco. Gracias, Argemiro. Tengo 6 hermanos.
Eso es el cuarto. Sí. Era el quinto, ¿no? El abogado.